Vamos a iniciar en esta clase el tema, el área de la física llamada mecánica, en particular la estática. En nuestra organización de la materia, esta es la unidad 3, que se suele llamar fuerza y momento. El área de la física llamada mecánica estudia las causas por las cuales los objetos cambian su estado de movimiento. En particular, eso es la dinámica, o eh, cuando no cambian su estado de movimiento. Eso es la estática, que con eso vamos a empezar. En clases anteriores estudiamos el tema de el movimiento sin preguntarnos sobre las causas de los mismos. Estudiamos la cinemática lineal, la cinemática en el plano, circular, y estudiamos algunos problemas relacionados, más realistas, relacionados con los movimientos de los objetos que tienen peso y que están cerca de la superficie de la Tierra, aquellos objetos que caen hacia la Tierra, que son disparados. Entonces, bueno, de alguna forma ahí estamos implícitamente pensando en que esos objetos iban hacia la Tierra, de alguna forma, se aceleraban hacia la Tierra, porque existía una atracción entre la Tierra y los objetos, y eso es lo que los aceleraba, ¿no? Bueno, esa atracción es la fuerza gravitatoria, que se puede simbolizar con la fuerza-peso que vamos a ir viendo de a poco. Pero el tema principal de esta primera clase es estudiar más las eh, situaciones en las cuales los objetos están en situación estática, están en condiciones estáticas. Bueno, más o menos los temas que vamos a ir tocando son el principio de inercia, las leyes de Newton, fuerzas básicas como el peso, como la fuerza normal, como la de rozamiento, como la tensión, las condiciones de equilibrio y el centro de gravedad de los objetos. Eh, esta área de la física tiene sus fundamentos en la época en la que vivió y trabajó un gran investigador eh, pisano, nacido en Pisa, donde, cuando todavía eso no era Italia, no estaba unificada, pero bueno, en la zona de la Toscana eh, tenemos un gran investigador, alguien que se preguntaba sobre los movimientos y los objetos que no se movían, y debatía con alguien que había eh, pensado y escrito bastante tiempo atrás, que era Aristóteles, ¿no? Un pensador intocable y referencia para la época. Eh, Aristóteles vivió en el siglo IV a.C., dejó una tremenda producción bibliográfica que en parte llegó, en parte no, y bueno, que Europa fue redescubriendo, y era la palabra autorizada en todas las ciencias prácticamente, y en la física también. Bueno, en el siglo XVI, Galileo, que comienza a estudiar medicina, después se dedica más a la matemática, es un físico que bastante autodidacta, pero es alguien que empieza a plantear el tema de que la física debe ser experimental. No importa si los resultados de los experimentos contradicen o no lo que había escrito Aristóteles, lo que había dicho cientos de años atrás. Bueno, ese es un debate que mantiene Galileo, ya no con Aristóteles, sino con los aristotelistas, los seguidores de la escuela de Aristóteles, que eran la gran mayoría, filósofos y físicos o científicos, entre comillas, que se basaban en, en los escritos de Aristóteles como la gran verdad, y todo aquello que lo contradijera no era cierto. Había algún truco en eso. Bueno, Galileo empieza con las experiencias y entre otras cosas contradice o debate con Aristóteles en el tema de la causa de los movimientos de los objetos, ¿no?
se habla de los objetos cercanos a la Tierra, porque eran los que uno tiene a mano y tenía a mano en aquella época. Eh, ¿Por qué los objetos caen hacia la Tierra? Aristóteles tenía su propia explicación. ¿Por qué por qué el humo se eleva verticalmente y hacia arriba, digamos? Eh, Había cuatro elementos que componían la materia y había dos de esos elementos básicos que iban hacia la Tierra y dos de esos elementos básicos que se alejaban verticalmente de la Tierra. Y Aristóteles tenía una explicación para esas cosas. Eh, y en cuanto específicamente al tema de las causas de los movimientos, Aristóteles decía, si algo se está moviendo, sí o sí hay una fuerza actuando sobre él. Y si esa fuerza deja de actuar, el objeto se detiene. Galileo dice, ojo, esa es una percepción que uno tiene porque vivimos sobre la Tierra rodeados por muchísimas cosas que hacen detener los objetos, las fuerzas de fricción, tanto la del aire como la de distintas superficies, ¿no? Si empujamos algo sobre una cierta superficie, nuestra experiencia dice que tarde o temprano se va a detener. ¿Por qué? Porque Galileo decía, ojo, ahí se detuvo porque hay una fuerza que los está deteniendo. Si no estuvieran esas fuerzas, Galileo dice, los objetos permanecerían moviéndose. Dice, no hace falta ninguna fuerza para que permanezca en movimiento. Sin embargo, Galileo dice, para que se detenga así tienen que actuar fuerzas. Bien, así que ese es el debate que genera Galileo, que debatió en unas cuantas áreas de la física, lo cual le costó bastante, digamos. Fue enjuiciado dos veces y en la segunda ya fue a prisión domiciliaria hasta su fallecimiento. En su prisión domiciliaria, que era en una villa en las afueras de Florencia, de Firenze, él siguió trabajando y siguió escribiendo. Y siguió pensando lo mismo respecto a lo que, bueno, fue tan debatido en su época. Vamos al tema específico de la causa o no de los movimientos. Aristóteles decía, para que un cuerpo se mueva debe actuar sobre él una fuerza. Si ésta deja de actuar, se detendrá. Galileo dice, no, un cuerpo puede moverse sin la acción permanente de una fuerza. Bueno, lo que hay en el seno de esta discusión es el concepto de fuerza. Bueno, una de las experiencias de Galileo era la siguiente. Él experimentó con esferas, pelotas relativamente pesadas y planos inclinados. En parte porque a él le interesaba, bueno, obviamente los movimientos, los estudios prácticos, estudiar el movimiento de los objetos en las cercanías de la Tierra, que era lo que uno tenía a mano en aquella época, lo que en general tenemos a mano en nuestra época también. Y bueno, hizo experimentos, y mandó a construir o construyó, era un gran artesano también, planos inclinados de madera y hacía comparaciones, hacía experiencias. De alguna forma eh, tomaba datos de esas experiencias. Era complejo porque en aquella época todavía no existían los relojes, los mecanismos de reloj que tiempo después se fueron estableciendo, pero él en parte utilizaba, bueno, los elementos de la época, como un reloj que se basaba en, el, en el conteo de las gotas de agua, ¿no? De un recipiente con un pequeño orificio. Este tipo de reloj se llama clepsidras. Y también usaba mucho su pulso. Confiaba en la regularidad de los pulsos. Entonces, él medía tiempos, medía distancias y estudiaba el tema de las velocidades y las aceleraciones, ese tipo de cosas. En el gráfico muestro una experiencia que plantea Galileo. Tengo una bocha, una pelota, una bola con cierto peso, la suelto y el objeto rueda hacia la parte baja de la, del plano inclinado y se encuentra con un segundo plano inclinado. Él dice, bueno, nuestra experiencia nos cuenta que va a subir una cierta altura y después va a volver a bajar. Bien, eso es lo que ocurre. Nuestra experiencia, nuestra experimentación dice que en general
lo que notamos es que sube hasta la misma altura de la cual salió. Y el planteo de Galileo es interesante, ¿no? Respecto al segundo plano, dice, eh, si seguimos elevando el segundo plano, más o menos la bola va a recorrer menos distancia sobre el segundo plano, pero va a llegar a la misma altura. Y lo interesante sucede cuando dice, y si en el segundo plano empezamos a disminuir el ángulo de inclinación beta, bueno, cada vez más pequeño, lo que podemos ir viendo es que la bola va a seguir buscando llegar a la misma altura, pero va a recorrer cada vez más distancia, ¿no? Porque el recorrido sobre el plano se va haciendo a medida que beta es más pequeño, el recorrido más largo. Y dice Galileo, bueno, uno podría imaginarse entonces que esa distancia que la bola recorre sobre el segundo plano depende del ángulo beta. A medida que beta es más pequeño, ese recorrido es mayor. Intentando llegar a la misma altura, la bola hace recorridos cada vez mayores. Y esa experiencia se puede hacer. Y Galileo dice, ¿y si beta es cero? Si beta fuera tan pequeña que el segundo plano fuera directamente horizontal, bueno, entonces la esfera no se tendría nunca. ¿Por qué? Porque nunca llegaría a la altura de la cual salió. Y ese es el razonamiento de Galileo respecto a esta clave, respecto a los movimientos de los objetos. No habría ninguna razón para que se detuviera, más allá de que la experiencia esta en casi cualquier lugar se, se detiene por el tema de la fuerza de roce. Pero lo que dice Galileo es, esa es la muestra de que no se necesita ninguna fuerza para que el objeto, una vez que adquirió una cierta velocidad, que es la que tiene en la parte baja, la mantenga infinitamente. Ese es básicamente el, el fundamento del principio de inercia. El planteo de Galileo, si beta es cero, la esfera no tendría por qué detenerse nunca. Si se detiene es porque se ejercería externamente una fuerza sobre la esfera. Entonces, ese es el fundamento del principio de inercia. No hace, una vez que un objeto tiene cierta velocidad, no hay ninguna razón para que la cambie. No necesita una causa externa para que eso cambie. Entonces, se mantendrá con velocidad uniforme, rectilínea y uniforme, a menos que fuerzas externas lo detengan o le hagan variar su velocidad, digamos. Este es el principio que más o menos elabora Galileo. Galileo es leído por Descartes y René Descartes tiene también un principio de inercia que mejora un poquito los estudios de Galileo, y quien llega a expresarlo más claramente fue un científico inglés que fue Isaac Newton. Tiempo después, muy poco tiempo después, unas pocas décadas después, ya trabaja en estas cosas y enuncia lo que se llama la primera ley de movimiento de Newton o principio de inercia, que dice que todo cuerpo continúa en su estado de movimiento, es decir, mantiene su velocidad constante en sentido y magnitud, salvo que actúe sobre él una fuerza externa no equilibrada. Es decir, que todo cuerpo está en equilibrio mientras la suma de fuerzas externas sobre él sea nula, sea cero. Entonces, si la suma de fuerzas sobre un objeto es cero, mantendrá su velocidad, tanto en módulo como en sentido y dirección, eternamente. ¿Qué es lo que va a hacer cambiar su velocidad? La aparición de fuerzas externas. Ahora vamos a ir viendo qué significa el tema de fuerza externa no equilibrada y suma de fuerzas externas nula. Y lo que ya había estudiado Galileo y después entiende con más precisión Isaac Newton es el tema que el reposo, el objeto estático, y el objeto con velocidad constante y uniforme, movimiento rectilíneo y uniforme,
son dos estados equivalentes de los objetos. Es decir, para que cualquiera de los dos estados que son equivalentes cambien, se necesitan de fuerzas externas. Si un objeto está en reposo, no va a dejar de estar en reposo hasta que fuerzas externas aplicadas sobre él lo hagan cambiar ese estado. Entonces, si no aparecen fuerzas externas, no va a cambiar el estado de reposo. Y un objeto en movimiento recto y uniforme no va a cambiar su estado, es decir, va a seguir con su velocidad recta, sin variar, a menos que fuerzas externas actúen sobre él. Y a lo que iba es, son dos estados de movimiento llamados de equilibrio. ¿Por qué? Porque no cambian salvo que actúen fuerzas externas sobre él. Así que hay una equivalencia entre el reposo, el estado de reposo, y el estado en el cual un objeto se mueve a velocidad constante. Esto tiene que ver con algo que ya había estudiado Galileo, que es el tema de los sistemas de referencia. Si hay algo en reposo, también lo puedo estudiar desde un sistema de referencia que se esté moviendo. Por ejemplo, un tren a velocidad constante. Pongo mi sistema de referencia ahí, desde ahí mido las velocidades y todas las magnitudes cinemáticas. Y respecto al tren, el objeto que está en reposo, en realidad se estaría moviendo en sentido contrario al movimiento del tren, con velocidad opuesta a la velocidad del tren. Pero su estado sería el mismo. En eso se basa el tema de la equivalencia entre estos estados de movimiento. Esa primera ley de Newton, primer principio de Newton, tiene varias cosas para destacar. Se puede escribir, enunciar de distintas formas. Hay autores que lo hacen mucho más concreto, más corto, pueden verlo en distintas bibliografías. Yo lo que voy a hacer es destacar ciertas cosas que están implícitas o más o menos en este enunciado de la primera ley de Newton. Que un objeto conserve su velocidad es natural, no necesita ninguna causa. Para que esto cambie debe aplicarse alguna fuerza externa, no equilibrada. Un caso particular es el reposo, lo que les contaba recién. Entonces, es natural que un objeto se mantenga a velocidad constante y uniforme, a diferencia de lo que decía Aristóteles, que no era natural, que debería actuar una fuerza sobre él. Bien, esta propiedad es llamada inercia, por eso a veces esta ley se llama ley de inercia. Y la medida de la inercia, esa propiedad que tienen los objetos, es la masa de los objetos. Cuanto más masa tienen, más inercia tienen. Vamos a ir detallando este concepto, pero a ver, la idea básica es qué es lo que hace que yo pueda detener un objeto liviano que se está moviendo, lo puedo poner enfrente y frenarlo. Sin embargo, no puedo hacer lo mismo con un auto o con una locomotora. Bueno, tiene más inercia el auto o la locomotora y eso es asociado a la masa. Puedo detener un objeto que tenga cierta velocidad si ese objeto tiene masa pequeña, entonces tiene menos inercia. Y cuando un objeto es más grande, es más difícil frenarlo y esa inercia, y por lo tanto tiene mayor inercia, más resistencia a cambiar su estado de movimiento, y eso está asociado a la masa del objeto, ¿no? Esto es lo que les decía hace un ratito. El estado de reposo y el movimiento rectilíneo y uniforme son la misma cosa, el mismo estado, el mismo tipo de estado de movimiento de los objetos, ya que la velocidad es relativa al sistema, eso es lo que decía Galileo. Lo que obliga a cambiar el estado de movimiento a un cuerpo cualquiera es una fuerza o un conjunto de fuerzas, una resultante, ¿no? Así que de esta manera también a través de este principio y el que sigue está implícitamente definiendo, Newton está definiendo el concepto de fuerza. Estas fuerzas son en general externas, las fuerzas de las que habla Newton en el primer principio, bueno, en los tres principios de Newton, que son la base de la estática y la dinámica,
que componen la mecánica, Newton se refiere en general a fuerzas externas a los objetos. Tales fuerzas son externas al objeto y no internas. Eso hay que tener cuidado cuando aplicamos las leyes de Newton. No confundirnos. Entonces, de alguna forma rebobinando, la inercia es la tendencia de los objetos a mantener su estado de movimiento. Así como les contaba el tema de que es muy complicado detener algo con mucha masa, también es complicado empezar a moverlo cuando está estático y quiero empezar a moverlo. Bueno, un objeto con escasa masa no me va a costar demasiado, pero un objeto con mucha masa también al contrario, me va a costar bastante moverlo. Entonces, lo que hace detener a los objetos no es en general el rozamiento. ¿Por qué? Porque los objetos tienden a mantener su estado de movimiento, tienden a mantener su velocidad. La existencia de las fuerzas de rozamiento causa que los objetos en movimiento horizontal se detengan y no continúen a velocidad constante. Uno se puede imaginar en algún lugar del universo bastante alejado de todos los cuerpos celestes, porque me imagino un lugar donde no haya prácticamente fuerzas gravitatorias ni de ningún otro tipo, un objeto con cierta velocidad se moverá eternamente a esa velocidad, salvo que tarde o temprano caiga en la influencia de fuerzas gravitatorias. Esa es la base del primer principio, el principio de inercia. Entonces, los objetos tienden, el ciclista, por ejemplo, que cuando encuentra un obstáculo sigue de largo, es la inercia. El ciclista tenía una cierta velocidad y esa velocidad instantáneamente se mantiene y después tiende a mantenerse, salvo que la gravedad lo hace caer sobre la Tierra, si no se movería eternamente a la velocidad que traía cuando estaba arriba de la bicicleta. Los efectos de la inercia tienen que ver con la masa, como les decía recién. Pensemos un poquito en el lanzamiento del martillo. El lanzador, el atleta, lo que está haciendo es forzar el objeto a generar una trayectoria circular. Bueno, esta es una aproximación, obviamente. Mientras él ejerce la fuerza central, la fuerza que genera una aceleración centrípeta que vieron en cinemática, el objeto más o menos se mueve en una circunferencia. Cuando lo suelta no se sigue moviendo en una circunferencia cada vez más grande, sino que sale con la velocidad tangencial que tenía, la velocidad lineal que tenía el objeto. Es como si se cortara esto, no sale ni radialmente ni sale haciendo circunferencias, ni espirales, sino que sale en forma tangencial. Entonces, muy distintas serían nuestras experiencias si no existieran las fuerzas de roce. Entonces, algunos ejemplos les cuento acá que tienen que ver con esta propiedad de los objetos, que es la inercia, y que están de alguna forma explicadas en la primera ley de Newton.